El plan Fénix ha dado resultados. Ayer nuevamente en rueda de prensa la ministra Mónica Palencia, acompañada de la Policía Nacional, ha dicho que desde el 1 de enero hasta el 14 de julio hay una reducción del 18% de muertes violentas, es decir, 691 homicidios menos de carácter intencional en comparación con el mismo periodo del año anterior. ¿Estas cifras son alentadoras? ¿Son el resultado de un plan de seguridad nacional? ¿O cómo hay que entender e interpretar estas? Buenos días, doctora. Hola Alexis, buenos días con todas y todos. Bueno, me parece que sin duda es una cifra significativa, una muerte menos ya es una ganancia en el Ecuador, en un país que está tan desangrado por la violencia. Pero creo que es importante contextualizar, es decir, yo pensaría que este resultado obedece más a reacciones, acciones bastante reactivas frente a la circunstancia actual de inseguridad y no obedece a un plan articulado. Porque por un lado sí tenemos 691 homicidios menos, que es un logro, como digo, no lo voy a desconocer, pero también tenemos de otro lado, pues el aumento de secuestros, extorsiones, violaciones de derechos humanos dentro de las cárceles. Tenemos una serie de complejidades más, tenemos el problema del reclutamiento infantil en algunas provincias, el problema del narcotráfico no se ha reducido, la minería ilegal sigue siendo importante en el Ecuador. Es decir, si hacemos un balance, podríamos decir que los ecuatorianos y ecuatorianas no nos sentimos más tranquilos después de escuchar estas cifras de la ministra Palencia. ¿Por qué? Porque efectivamente hay un ambiente de inseguridad que además excede las muertes violentas, ¿no? Que está lleno o está rodeado de todos estos elementos que he mostrado. Vemos que hay muchísima violencia armada. Vemos también que hay una política desorganizada del país y una política que es hostil y agresiva. Todo esto conforma parte de un panorama que nos hace sentir todavía o que nos hace que nuestra percepción de inseguridad sea elevada todavía. Entonces, diría que estos resultados no obedecen a un plan articulado, que no obedecen a una programación consistente, que esa es una de las críticas que se le ha hecho al gobierno, y que es el resultado también de reacciones, de acciones reactivas y que han cosechado algunos logros, pero que no se vislumbra a largo plazo una reducción significativa de la inseguridad, tanto en el plano objetivo como en el subjetivo. Doctora, le entiendo perfectamente bien. Usted cuando nos dice, por ejemplo, esas acciones reactivas, son medidas coyunturales que obedecen a eso, a la coyuntura. Le voy a poner un ejemplo, creo que el más concreto y probablemente el más actual. Un fin de semana violento, una balacera en un evento público, en un circo, asesinan a un asambleísta alterno, a su esposa, hay más muertes en Manta, y deciden ese día, o a propósito de lo que sucede ese día, traslademos las comandancias a Manta, nos vamos a Manta. Después empieza a generarse lo que hemos visto durante un largo rato, ¿no? Un nivel de conflictividad, como decía también el otro día el arquitecto Carrión, focalizado. Ya no es Manta, porque como está la presencia de la fuerza pública ahí, deciden trasladarse a otro lugar. Entonces, no, ahora vámonos a Durán. Y así van a pasar las comandancias brincando de un cantón a otro, de un pueblo a otro, cada vez que la coyuntura lo exija, y terminan siendo más reactivos que programáticos. Esto no lo puedo responder porque no está escrito en un plan, porque el plan Fénix es tan secreto como los informes acusatorios de Alondra Santiago. Es decir, no sabemos dónde está el plan Fénix, no podemos leerlo. Y también el ejemplo que tú traes a colación, Alexis, es tan claro como también el caso de TC Televisión, ¿sí? O sea, hay esta toma de TC Televisión y tenemos una reacción, una declaración de estado de excepción, de CANI, militarización de cárceles, etcétera. Pero no es que el gobierno llegó, se posicionó y nos puso sobre la mesa un plan para atender la inseguridad, sino que fue reaccionando
día a día, paso a paso. Eso también le ha generado algunos reveses, porque la Corte Constitucional no le ha permitido el mantenimiento de todos los estados de excepción y el gobierno insiste y busca aliados externos y busca voces que a veces no tienen la legitimidad, como esta asociación de juristas internacionales que estaban justificando y dando respaldo a los estados de excepción sin que eso signifique nada dentro de la institucionalidad ecuatoriana. Entonces, claro, hay todo este tema de la reacción y claro, por una parte, esto me parece que esta reacción obedece a la coyuntura, obedece a la falta de un plan consistente que tenga metas, que tenga objetivos, que tenga estrategias, incluso un presupuesto claramente articulado, pero también obedece a la coyuntura política, ¿no? Desde que el presidente es candidato también, necesita cosechar logros a través un poco de la mediatización y de la espectacularización de los logros de la seguridad, aunque sean pocos, aunque no hayamos retomado la seguridad completamente, podríamos decir que hay unos logros y esos logros se mediatizan y se publicitan con fines electorales. Entonces, claro, tenemos que hay tanto una política de seguridad muy reactiva, muy coyuntural, que no tiene una planificación y una estructura de fondo, y que además estas reacciones están siendo utilizadas con fines electorales. Es la politización de la seguridad. De hecho, y aquí me permito recordar el reportaje que hizo el New Yorker al presidente de la República. Y cuando leía, había una parte que me llamó mucho la atención porque el reportero decía que en algún momento salió de Carondelet con el presidente y con un equipo de seguridad que lo blindaba. Él estaba impresionado, subió al avión, llegaron a Guayaquil y llegaron al apreciamiento de una banda que estaba traficando. Pero lo que decía el reportero es que fueron muy pocos kilos y muy poca cocaína que se incautó en ese operativo. Es justamente lo que usted decía, el nivel de espectacularidad o cómo lo quieren vender ellos, ¿no? Sí, y el reportero decía, es como demasiado show para tan pocos resultados. Y claro, esto también tiene unos costos para el Estado, ¿no? El equipo de seguridad, los vuelos, la comunicación, para un resultado tan magro. Entonces, claro, estamos viviendo del show de la política porque estamos en medio de una coyuntura electoral y esto pensaría que va a pasar, pensaría que va a cambiar el momento en que dejemos de tener un presidente transitorio y que tengamos un presidente para 4 años. Eso nos va a dar un respiro y una visión de política más a largo plazo en todos los sentidos, en lo económico, en lo ambiental, en la seguridad, en todo. Porque, claro, el gobierno debería planificar a 4 años. Bueno, o al menos esa es la expectativa que deberíamos tener los ecuatorianos. Ahora, doctora, por un lado, digamos, está esa campaña comunicacional, propagandística, yo he dicho súper invasiva. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver, pero yo un par de veces que he salido de la ciudad y he recorrido por el centro del país me he encontrado con unas vallas gigantescas del gobierno hablando sobre el Plan Fénix y los éxitos del supuesto Plan Fénix y el plan de seguridad. Ahora, yo sí hay un hecho que le reconozco al gobierno en el tema de seguridad, pero también partiendo de algunos acontecimientos que nos dejan algunas cosas para reflexionar, para pensar y analizar. Y qué bueno que esté usted para que nos ayude a buscarle respuestas a esto también. Y es, al menos durante lo que va del régimen de Noboa, no hay masacres carcelarias y la violencia dentro de las cárceles aparentemente ha parado. Pero se fugó Fito. En algún momento se fugó Colompico, se han fugado algunos otros que ahora mismo no identifico quiénes son, pero se han fugado algunos líderes de bandas. Por un lado el tema de las fugas, por otro está el tema de la alimentación.
Ahora mismo estaba leyendo algunos reportes de prensa que hablan de que han nuevamente regresado las visitas a las cárceles y que los familiares les están encontrando a los privados de libertad prácticamente en huesos, ¿no? Completamente desnutridos, en muy mal estado. Por un lado eso, pero por otro también tenemos que, si bien ya no hay los niveles de violencia que había antes dentro de las cárceles, afuera tenemos que hasta en un 400% se han incrementado los secuestros extorsivos y los y las vacunas. Entonces, ¿cómo entender eso también? A ver, me parece que esto es parte y es el reflejo de lo que estamos hablando. Por un lado, el informe alternativo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, que viene siguiendo lo que pasa en las cárceles, pues efectivamente reporta como una reducción importante en las muertes por masacres carcelarias, sobre todo después de la barbaridad que vivimos en el 2021 y en el 2022. En el 2021, recordemos, teníamos 348 muertos. Uh-huh. En el 2022, 147 y en el 2023, 89 muertos. Bien. Y en el 2024, pues el número de muertos ha sido menor. Con estos números que no se pueden negar, podemos decir que sí hay un control de la violencia. Pero también, como dice el Comité Permanente de Derechos Humanos, hay la sustitución de un perpetrador de la violencia por otro. Claro, porque la reducción de la violencia está relacionada con la toma y control por parte de los militares de las cárceles. No está relacionada con un plan de largo plazo, una estructura carcelaria pensada desde la política, desde los objetivos, con un presupuesto que se haya desembolsado. No nos olvidemos que nosotros elegimos un presidente con una propuesta de cárceles Barcaza. Pero ¿qué pasó? Militarizó la cárcel y después de esto va a construir una cárcel en una zona protegida en una región de la costa del Ecuador. En Santa Elena. Es decir, ¿en dónde? En Santa Elena. Exactamente, en Santa Elena. Entonces, el tema es que vemos muchos giros de la política carcelaria, vemos que la militarización sí ha reducido, efectivamente, pero no ha reducido de una manera estructural la violencia dentro del sistema carcelario. Entonces aquí yo me pregunto dos cosas. La primera es, ¿qué va a pasar el momento que salgan los presos, los militares de las cárceles? Y la segunda es, ¿se va a sostener esta aparente paz que tenemos en el sistema carcelario? ¿Se va a sostener? ¿Va a ser de largo plazo? ¿O estamos viviendo una fantasía porque tenemos ahora una fuerza, que es la fuerza militar, operando dentro del sistema carcelario? Porque nosotros no vemos mayores inversiones, vemos que los presos han sido objeto de toda vulneración. O sea, en un momento de la historia del Ecuador, en el 21, en el 22, hubieron muchos muertos por masacres carcelarios. Ahora vemos que la gente se sostiene, pero en condiciones de graves violaciones de sus derechos, de tortura, de inanición, porque que es una forma de tortura también. Entonces, hemos cambiado el perpetrador y también hemos cambiado las formas de violencia. Sí, ya no estamos contando los muertos como antes, pero la violencia no deja de estar presente y no podemos hablar de una rehabilitación o de una reconfiguración del sistema penal ecuatoriano. Para nada, estamos muy lejos de que eso ocurra. El secretario de la Administración Pública, que me parece el otro día se metió a hablar de temas que evidentemente desconoce, el señor Arturo Félix. Seguridad. El hombre decía, usted le debe haber escuchado, doctora, y digamos, lo primero que a mí, lo que me pasó a mí, lo primero cuando le escuché fue recordar nuevamente las mismas frases y rememorar las mismas líneas del presidente Lasso en su momento y de sus funcionarios. Es decir, lo que está pasando en las calles y por qué sigue habiendo muertes y por qué se duplican los secuestros y las extorsiones es porque estamos teniendo un gran éxito con el Plan Fénix y estamos, el resultado es que tenemos
digamos, un plan Fénix que está funcionando tan bien, que tiene tan buenos resultados, que las bandas se siguen matando y que siguen provocando muertes en las calles y en las plazas y en las vías del país. Esa fue la explicación que dio el secretario de la Administración Pública. ¿Cómo interpretar eso, ¿no? Más allá del evidente desconocimiento que tienen de la materia de seguridad, pero cómo hay que entender que las autoridades del gobierno salgan con una explicación tan supina como esta. Me parece que es sencillo, primero porque es una retórica, es un discurso político que es circular, nunca termina el hacedor, el ejecutor, el ejecutivo en este caso, de ser responsable por los logros o por los fallos que tenga la política, principalmente por los fallos, nunca es el completo responsable, siempre hay alguien más y en este caso, claro, el discurso ya ha dividido a la sociedad entre buenos y malos, corruptos y no corruptos, criminales y no criminales. Entonces, todo lo que hagan, todas las cosas que le pasen a los que no son criminales serán culpabilizados aquellos que han sido estigmatizados con la etiqueta de la criminalidad. Y funciona políticamente, ¿no? Porque hoy por hoy la situación de la seguridad es muy compleja y las explicaciones complejas también son difíciles de aprender por parte de la ciudadanía, son difíciles de entender. Los cambios normativos para el manejo, por ejemplo, de la política de control de armas, lo que ocurre realmente o los cambios que ocurren en la política del narcotráfico, en la lucha contra el narcotráfico, la inexistencia de una política de drogas, la diferencia entre ambos, todo esto requiere una complejidad de pensamiento para poder discernir. Entonces, poner un discurso en el que simplemente pues los malos siempre van a querer seguir haciendo algo mal y siempre van a atacar al gobierno, haga lo que haga, y bueno, es un discurso sencillo, no requiere mayor preparación y podría tener como una aceptación dentro de la población, que además es una población que está vista en número de votos, ¿no? Como potenciales votantes. Entonces es posible darles discursos sencillos que puedan ser replicados con facilidad. Y creo que esa es la lógica electoral y esto es como lo pernicioso o lo más pernicioso de tener un ejecutivo que también es candidato, o sea, un presidente que está haciendo, pero que también quiere ganar los votos dentro de un periodo muy breve de tiempo y que requiere capitalizar cualquier acción que tenga. Entonces, la espectacularidad va a estar sobre la mesa y los discursos circulares y los discursos que autoexculpen la gestión del propio gobierno, pues también van a ser los que están a la orden del día. Ahora, doctora, quiero plantearle también un tema que surgió durante el último fin de semana a propósito de un reglamento que habría expedido el gobierno nacional, ¿no?, en materia de seguridad, y es esto de que las Fuerzas Armadas van a estar por encima de la Policía Nacional y que la Policía Nacional a su vez va a tener que subordinarse a los militares, conociendo además la permanente disputa que ha habido, ¿no?, por la hegemonía de una y otra institución por sobre la otra. Este es un tema histórico, podríamos hablar incluso de capítulos específicos como lo sucedido a partir, por ejemplo, del 30S, ¿no?, y algunos otros momentos también. ¿Qué tan práctico, qué tan viable y cuánto va a ayudar esto a solucionar los problemas de seguridad sin complicar la relación que existe entre estas dos instituciones que, como digo, han vivido en permanente disputa? Uno de los efectos más graves de la política reactiva, desde mi punto de vista, y de esta política que es una política de seguridad electorera y electoral, es la desinstitucionalización del Estado. Todas estas medidas lo que hacen es debilitar y fragilizar los diferentes acuerdos interinstitucionales que existen. Como bien mencionaste, Alexis, hay una tensión constante en todos los ámbitos entre la policía y las Fuerzas Armadas. Hay una competencia constante, ¿no?, de una policía que muchas veces se siente maltratada porque tiene una carga de trabajo excesiva y porque no es lo suficientemente reconocida, de unas Fuerzas Armadas que también han sido entregadas
o asignadas tareas que no les corresponden, y todo eso ha generado tensiones entre estas dos instituciones y y con otras instituciones también. El punto es que esta subordinación va a caer mal a más de uno, pero tampoco creo que ayude a solventar todos los problemas de seguridad. Uno de los problemas de la retórica de seguridad hoy por hoy es que cualquier acción que se hace se le atribuye la capacidad de reducir los niveles de inseguridad. Entonces, cuando, por ejemplo, revisamos las declaraciones de la policía en relación a la nueva universidad de la Policía Nacional, vemos que quienes están a favor le atribuyen la capacidad a la universidad de reducir las condiciones de inseguridad. Y esto es un poco, digamos, absurdo, ¿no? Al Claro. menos en el corto plazo esto no va a pasar. Y volviendo a la relación entre ambas instituciones, como digo, esto tiene la capacidad de desinstitucionalizar, de generar tensiones, de qué manera, en qué forma se va a hacer esta subordinación. Creo que el gobierno también toma muchas medidas sin tener a su disposición y a su alcance los detalles de cómo se deben implementar los cambios. Hay varias políticas, hay varias decisiones que se han adoptado por decreto en este gobierno que no tienen las precisiones necesarias para implementarse, porque la decisión no viene acompañada de la institucionalidad, el presupuesto o los procedimientos claros para que se lleve a cabo. Y esto es contraproducente, termina generando más fricciones o termina generando externalidades negativas. ¿A qué me refiero? A que si no tenemos una coordinación adecuada entre Fuerzas Armadas y Policía, es posible que las relaciones puedan fragilizarse más, incluso podrían, pensando y atribuyéndole tal vez la calidad de pertinente a esto, si es que no hay las coordinaciones adecuadas, si no hay el manejo político institucional adecuado, es posible que esta idea fracase a la vuelta de la esquina. Y definitivamente, esta propuesta también tiende, mirando la lógica política subyacente, tiende a recuperar la idea de que la militarización es lo más adecuado para la seguridad. Y esta también es una forma de decir, estamos haciendo algo en seguridad, pero todavía no se ven cuáles son las inversiones en materia de política social, que es una cosa que la gente que habla sobre seguridad enfatiza tanto, ¿no? Es decir, los militares por sí solos, la militarización por sí sola no va a cambiar las condiciones que tenemos, ¿no? Los militares en las calles no van a revertir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes con las bandas de criminales, porque se necesita política social. Entonces, la lógica subyacente de esta subordinación de la policía a los militares es una lógica que yo cuestionaría mucho, y en lo operativo creo que esto va a traer problemas porque he revisado, he visto, he estudiado otras disposiciones gubernamentales que muestran que hay como poca claridad en el cómo hacer las cosas que se disponen, y eso lo que va a traernos es un caos. Vamos a tener que después de un tiempo ordenar nuevamente las leyes, hacer un catálogo de todas las disposiciones que se han emitido, de lo que se puede, de lo que no se puede, los vacíos legales. Va a haber que cuando pase este periodo vamos a tener que hacer un trabajo de reconstrucción de normativa, reconstrucción de instituciones y probablemente reconstrucción de relaciones entre las instituciones para poder operar y ser un engranaje que llega a algún lugar, que tiene alguna finalidad. Entonces, creería yo que esto es una decisión reactiva, probablemente poco reflexionada, tendrá una lógica un poco más electoral que de seguridad. Y bueno, este es el momento que estamos viviendo.